Hoy he analizado 18 partidos, muchísimos, pero ya sabes cómo funciona esto. No se trata de cuántos juegas, sino de cuáles eliges bien. En este vídeo voy a enseñarte 8 partidos, pero solo 2 o 3 van a merecer la pena. Si buscas a alguien que te diga juega todo, este no es tu canal. Aquí filtramos, analizamos y vamos a lo seguro. Vamos partido por partido y al final te diré con cuáles me quedo y por qué. Vamos con el Brentford Nottingham Forest, un partido muy interesante por contexto. El Brentford en casa suele ser muy intenso, aprieta alto y genera bastantes situaciones por bandas. En casa el Brentford ha marcado el 85% de sus partidos y supera el over 1,5 en más del 75%. Además, promedia 5,8 corners a favor en casa. Y el Nottingham Forest fuera de casa baja bastante el nivel. Ha encajado gol en 9 de sus últimas 10 salidas y recibe una media de 1,9 goles por partido fuera de casa. No espero un partido loco, pero sí un ritmo alto por momentos, con llegadas de ambos. Ojo a los minutos finales, donde el Nottingham ha encajado más del 30% de sus goles. Y mis picks para este partido es Brentford o empate, over 1,5, incluso 2,5 si quieres arriesgar un poquito más. El ambos equipos marcan podría ser interesante y un over 5,5 en corners estaría bien, más que probablemente salga. Ya os digo que solamente el Brentford promedia 5,8 en casa, así que si queréis arriesgar un poquito más con el 6,5 o incluso con el 7,5, es más que probable que salga. Vamos ya con el segundo partido, que es el Crystal Palace Chelsea. Aquí tenemos uno de esos partidos que puede parecer trampa. Chelsea tiene más nombre, más plantilla, pero no siempre eso se traduce en el control real del partido. El Crystal Palace en casa encaja gol en más del 70% de los partidos, pero también marca en 6 de los últimos 8. Dato a tener en cuenta, el Chelsea fuera ganado menos del 40% de sus partidos, ojo con esto, y 7 de sus últimas 9 salidas hubo menos de 3,5 goles, un under 3,5. No espero un Chelsea dominador de principio a fin, puede ser un partido cerrado, físico, con muchas faltas. Ambos equipos promedian más de 11 faltas por partido, así que me quedaré quizás con el ambos equipos marcan, es probable. Un over 1,5, 2,5, más el 1,5, el 2,5 si quieres arriesgar más. Un over 1,5 en tarjetas lo veo, ya que los dos equipos promedian bastantes faltas. El over 6,5 en corners más que probablemente entre. Y ya os digo, es un partido muy interesante, lo he analizado bien, pero quizá lo descarte porque el Chelsea fuera de casa no es un equipo demasiado fiable. Así que vamos con el siguiente partido, es el Newcastle con el Aston Villa. Este es uno de los partidos más atractivos del día para mí. El Newcastle en casa sube bastante el nivel, ha marcado gol en el 90% de sus partidos como local. Y el Aston Villa fuera concede bastante, ha encajado 2 o más goles en 5 de sus últimas 8 salidas. Es un dato a tener en cuenta. En enfrentamientos recientes entre ambos, el ambos marcan se dio en 4 de los 5 últimos partidos. Aquí el contexto invita a un partido intenso con ritmo, duelos, llegadas. No es un partido para especular demasiado. Ya os digo, es un partido que me parece muy interesante para jugarlo. Y aquí como picks tenemos el ambos marcan. Ya os digo, es muy interesante colocarlo. Y el over 2,5 en goles se dan con una probabilidad del 64%. Esto es muy interesante también. El over 8,5 en corners, creo que será un partido con bastantes corners. Y ya os digo, es un partido que probablemente yo lleve entre mis jugadas en el canal de Telegram hoy, porque tiene muchas opciones para jugar y muchas con alta probabilidad, y eso me resulta muy interesante. Vamos con el Arsenal Manchester United. Esto es un partidazo y cuidado con dejarse llevar un poquito por el nombre. El Arsenal en casa es muy sólido, ha ganado más del 70% de sus partidos en casa y encaja menos de un gol por partido.
Ha encajado muy pocos goles el Arsenal en casa. El Manchester United fuera sufre mucho. Ha encajado gol en 10 de sus últimas 11 salidas y permite más de 14 tiros por partido. No espero un intercambio de golpes constante. Más bien un Arsenal llevando la batuta y un United intentando sobrevivir por momentos. Aunque ojito con las sorpresas, que ya no tiene una sorpresa la jornada pasada el United, esta vez como local contra el City. Aquí como picks tengo Arsenal gana y ambos marcan un 68% de probabilidad. Sería una apuesta interesante con muy buena cuota. Y un over 1,5, 2,5. El 2,5 tiene un 69% de probabilidad de darse, así que es más que probable. El over 7,5 en corners es una buena opción. Si alguien quiere arriesgar un poquito más con un 8,5, sería bastante interesante. Vamos con el Portsmouth con Southampton. Esto es un derbi y eso siempre se nota. Aquí el contexto lo cambia todo: tensión, intensidad y poco margen de error. En los últimos derbis entre ambos, el over 4,5 tarjetas se dio 5 de 6 veces. Ojo con este dato. Southampton fuera promedia 2,4 tarjetas por partido y el Portsmouth en casa más de 2 tarjetas. No espero un partido bonito, desde luego, sino muy físico, con muchas interrupciones y duelos. Y el balón parado puede decidir. Más del 35% de los goles de ambos llegan así que es un dato a tener en cuenta en este partido, en el que el ambos marcan es para mí una de las opciones principales, un 74% de probabilidad. En su defecto, Portsmouth o empates es probable también. Un over 1,5, incluso el 2,5 que me da un 63% de probabilidad de darse. Un over 8,5 en corners, arriesgando. Y un over 1,5 en tarjetas, siendo un poquito conservador, porque ya os digo que el over 4,5 se dio en 5 de los últimos 6 partidos entre ambos equipos. Son partidos que suelen ser duros y físicos, así que esos son los picks para este partido. Vamos con el sexto partido de la jornada. El Mönchengladbach en casa con el Stuttgart. Este es un partido alemán clásico de ritmo alto. El Gladbach en casa marca más del 88% de sus partidos, pero también encaja en el 75%. Ojo, el Stuttgart es uno de los equipos con más ritmo de la liga. Supera el over 2,5 en goles en más del 65% de sus partidos. Aquí el escenario apunta a un partido abierto, transiciones rápidas, ocasiones de gol, un partido quizá bonito de ver. Y también, ¿por qué no?, para jugarlo, ya os digo, es un partido con varios picks con alta probabilidad. El over 2,5 lo tenemos en un 84% de probabilidad. El ambos marcan en un 56%. No es mal porcentaje tampoco para un ambos. Y un over 7,5 en corners. Aquí no me he decidido por dar un ganador, ya que puede ser un partido con mucha volatilidad. Así que este es uno de los enfrentamientos de la Bundesliga que he elegido para el día de hoy. Y seguiré con otro partido de la Bundesliga. Es el Friburgo contra el Colonia. El Friburgo en casa es un equipo muy trabajado. Ha perdido solo uno de los últimos 7 partidos como local. El Colonia fuera tiene muchos problemas. Ha encajado goles en el 90% de sus salidas y recibe más de 1,8 goles por partido. Esto es un dato a recordar. No espero un festival, pero sí un partido donde el Friburgo lleve el control del mismo y el Colonia tenga que resistir los envites del local. Como picks interesantes en este partido, me he quedado un poquito con Friburgo en casa o empate para asegurar un poquito, y el over 1,5 o incluso el 2,5 en goles sería muy interesante. Un ambos marcan podría ser también muy interesante en este partido. Ya os digo que no espero un festival de goles, como os he dicho antes, pero sí que espero un Friburgo al ataque, un Colonia resistiendo, pero el Friburgo no es de los equipos que mejor defensa tienen.
de forma que el Colonia podría marcar también. Corners también un poquito. Y aquí vemos los picks del partido. Ambos marcan un 72% de probabilidad, nos da. Y un over 1,5. El 2,5 está en el 60% de probabilidad. El over 1,5 en tarjetas más que probable. El over 5,5 en corners. Aquí he sido un poquito conservador con este pick. Ya os digo, en lo principal en este partido, si no tenéis un Friburgo empate y queréis combinarlo con alguna cosa, sería interesante un ambos marcan, ya que se ha dado en el 80% de sus últimos encuentros. Vamos con el Paderborn Preußen Münster de la segunda división alemana. Este es un partido que he elegido, me parece muy interesante. Es un partido de rivalidad regional, en un estadio caliente, un partido muy emocional. El Paderborn en casa ha ganado 6 de sus últimos 8 partidos y promedia 6,2 corners a favor. El Münster fuera encaja gol en 8 de 9 salidas, sufre mucho en el balón parado. Es un partido que lo espero muy físico. Ambos equipos superan las 3 tarjetas de media por partido. Mucha pelea, segundas jugadas, centros laterales. Ya os digo, es un partido también muy interesante para el ambos marcan. El Paderborn, si no queréis coger el ambos marcan, quizá un Paderborn gana y empata, combinado con 1,5, 2,5 goles. El over 2,5 en tarjetas lo veo bastante probable, dada la media que traen los dos equipos de tarjetas. Y el over 7,5, 8,5 en corners también es posible que caiga, es alta probabilidad. Y bueno, estos son los partidos que he analizado más a fondo. Luego aquí os dejo algunos partidos que también son bastante interesantes. La jornada, el Juventus Nápoles, el Roma Milán, el Génova Bolonia, el Atlético de Madrid ganar en casa contra el Mallorca, la Real Sociedad con el Celta. Puede ser muy interesante un Real Sociedad Marca. Eibar Almería y Deportivo Racing, he visto muy interesante. Ambos marcan en los dos partidos, sobre todo en el Depor contra el Racing. Son partidos muy de ambos marcan. Habría tantos partidos que hay que filtrar, hay que elegir. Así que no se ha podido analizar todo, si no el vídeo duraría una eternidad. Y ahora pues viene lo más importante, porque analizar 8 partidos está bien, pero jugar los 8 es el error que comete la mayoría. Yo no busco acción, busco el valor. Busco partidos donde el contexto, el ritmo, los números vayan en la misma dirección. De estos partidos no me voy a quedar con todo, me voy a quedar con 2 o 3 que podrás ver en el Telegram, como siempre, porque en el largo plazo no gana el que más juega, gana el que mejor filtra. Si quieres saber cuáles son estos partidos, ya sabéis, Pixforbet85 es mi Telegram. Y como siempre os agradezco, familia, la visualización, que le deis like, os suscribáis al canal y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Hasta luego.